Hola, mi nombre es Emanuel Céspedes Chávez, soy licenciado en Ciencias Mención Biología y les voy a presentar la unidad 6, Introducción a la Genética y a la Biología Molecular, subunidad Expresión Génica. Esta unidad y subunidad corresponde al nivel 2. A lo largo de esta exposición vamos a ver cómo la información contenida en nuestro ADN se convierte en productos funcionales, principalmente proteínas, que son esenciales para el funcionamiento y la regulación de las células. Vamos a analizar también las etapas clave de este proceso, como la transcripción y la traducción, y vamos a abordar cómo se regula la expresión de los genes y por qué este control es tan importante tanto en organismos simples como en organismos más complejos, como el caso de los humanos, ¿verdad? Espero que esta presentación sea clara y útil para todos. Si tienen alguna consulta, alguna duda al final de esta presentación, pueden contactarme en este correo. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Como les mencioné, la subunidad es expresión génica. Los contenidos son flujo de información del ADN a la proteína, transcripción, traducción, variaciones en la expresión génica y mutaciones. Todas estas informaciones van a poder encontrar en la bibliografía base, que es el libro de Solomon, 9ª edición. Para entender mejor cómo funcionan los procesos de replicación, transcripción y traducción, vamos a hacer una analogía muy simple con objetos cotidianos: un manual de instrucciones, una fotocopia y un mueble, ¿sí? El primer paso en el flujo de información del ADN a la proteína es la replicación. ¿Y qué es la replicación? Es copiar todo el manual original. Imaginen que tienen un manual original muy valioso que se encuentra en una biblioteca. Esa biblioteca representaría el núcleo de la célula. Este manual representa, como les dije, el ADN, que contiene toda la información genética. Cuando hacemos una replicación, es como hacer una copia exacta de todo el manual para guardarla o repartirla. Esto es lo que pasa cuando la célula se divide. Se copia todo el ADN para que cada célula hija tenga una copia completa. El segundo paso en el flujo de información es la transcripción. Y la transcripción básicamente representaría sacar una copia de una sola receta de nuestro manual. Pero si solo necesitas hacer una sola receta, no vas a copiar todo el manual. Solo haces una copia de la página específica que te interesa. Esto es lo que hace la transcripción. Se copia solo una parte del ADN en forma de ARN. En este caso sería de ARN mensajero, que contiene la información para fabricar posteriormente una proteína, ¿sí? Y la traducción, que es el siguiente paso, es usar esta fotocopia para construir, por ejemplo, un mueble, ¿sí? Pero en realidad dentro de la célula es para construir o sintetizar una proteína. Entonces, vamos nuevamente a nuestra analogía. Si queremos armar un mueble, nosotros necesitamos unas indicaciones para poder armar este mueble. Esas indicaciones vamos a encontrar en el manual. Pero este manual nosotros no podemos sacar de la biblioteca, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una fotocopia de la página que nos interesa. Entonces tenemos nuestra fotocopia, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra fotocopia, esto vamos a llevar a la carpintería, ¿sí? La carpintería representaría el citoplasma de la célula. Una vez que llegamos hasta el citoplasma, esta fotocopia vamos a entregarle a los trabajadores, ¿sí? ¿Y quiénes son esos trabajadores? Son los ribosomas. Y los ribosomas van a encargarse de leer las instrucciones que se encuentran en este ARN
o nuestra fotocopia para poder construir o armar nuestro mueble. Una vez que tenemos ya este mueble va a cumplir una función específica dentro de nuestra casa o dentro de un lugar en específico, ¿verdad? De la misma manera, una proteína que también es sintetizada dentro de la célula va a cumplir una función especial. Bueno, vamos a ver ahora en qué lugares o en qué parte de la célula ocurre estos eventos de replicación, transcripción y traducción. Como les mencioné, la replicación es una copia del ADN para finalmente poder tener células hijas, y esto es muy importante durante el evento de división celular, ¿sí? Esta replicación ocurre en el núcleo de la célula, ¿sí? Recuerden bien que el ADN en este caso es ADN bicatenario, tiene doble hebra, ¿sí? Luego está la transcripción, que es el siguiente paso, es la síntesis de ARN mensajero en este caso, a partir de una molécula de ADN, ¿sí? Este evento de transcripción ocurre en el núcleo de la célula. Y el siguiente paso es la traducción, que es la síntesis de polipéptidos, ¿sí?, a partir de la información contenida en el ARN. Este evento ocurre en el citoplasma, específicamente las estructuras que se encargan de sintetizar estos polipéptidos son los ribosomas. Para entender cómo ocurre la transcripción hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Vamos a definir qué es un gen, básicamente. Un gen siempre va a estar compuesto por un promotor y también por una señal de poliadenilación, un codón de terminación o codón de parada también se le suele denominar, ¿sí? Entonces tenemos el promotor, el punto de inicio de la transcripción, tenemos los denominados exones, que son estos que están en color azul, que son los que realmente van a empalmarse para poder dar lugar a un ARN mensajero maduro. También tenemos unas regiones conocidas como intrones y un codón de terminación, como les mencioné. Esto representaría una molécula de ADN, porque recuerden que la transcripción ocurre a partir de una molécula de ADN. Se hace una copia de la información que está en esta molécula de ADN, se hace una copia en forma de ARN, ¿sí? Esta imagen, ¿sí?, estaría representando lo que está ocurriendo dentro de una célula. Está mostrando el proceso o el evento de transcripción y el evento de traducción. En la transcripción básicamente es el proceso por el cual la célula, ¿sí?, copia la información que está contenida en el ADN. Todo esto que ven aquí sería una molécula de ADN. Esto que ven aquí sería la molécula de ARN que está siendo sintetizada. Todo empieza cuando una enzima llamada ARN polimerasa, que es la que anteriormente me olvidé mostrarle, que esta es la ARN polimerasa, la enzima encargada de sintetizar ARN, en este caso ARN mensajero, ¿sí? Esta ARN polimerasa lo que hace es reconocer el promotor y entre otros factores de transcripción para poder sintetizar ARN mensajero. Entonces, todo empieza cuando una enzima llamada ARN polimerasa, todas aquellas palabras donde ustedes vean que tenga una terminación asa, hace referencia a una enzima, que es una proteína que cumple una función específica dentro de la célula, ¿verdad?
Esta ARN polimerasa, como les dije, se une a una región específica del ADN llamada promotor que les había mostrado. Luego la enzima lo que hace es separar las dos cadenas de ADN y comienza a construir una cadena de ARN usando una de las hebras como molde. Fíjense que acá tenemos dos hebras, una hebra y acá abajo tenemos la segunda hebra. A medida que avanza, va emparejando bases complementarias. Por ejemplo, donde hay una adenina, ella va a colocar un uracilo. Por ejemplo, aquí en esta, si acá tenemos en el ADN adenina, en el ARN se coloca un uracilo en lugar de timina. Este proceso continúa hasta que la ARN polimerasa llega a su señal de parada, como les mencioné en la presentación anterior. En este momento entonces se libera la cadena de ARN mensajero y este ARN mensajero, como les mencioné también aquí, estos exones van a ser empalmados. Esto que ven acá en blanco son los intrones, o vamos a llamarle intrusos, ¿sí? Estos intrusos se eliminan. Los que realmente van a dar lugar al ARN mensajero maduro son los exones. Esto que ven aquí es el ARN pre-ARN mensajero que tiene todavía los intrones. Esos intrones o intrusos van a ser eliminados para dar lugar a un ARN mensajero maduro. Este ARN mensajero va a salir del núcleo, todo esto representa el núcleo, va a salir del núcleo y va a llegar hasta el citoplasma. Entonces, una vez que llega en el citoplasma, va hasta el ribosoma, que es esto que ven aquí. El ribosoma lo que va a hacer es iniciar el proceso de traducción, es decir, la fabricación de proteínas. Cada una de estas pelotitas que ustedes ven aquí en diferentes colores representa un aminoácido. Y la unión de varios aminoácidos van a dar lugar a una proteína, ¿sí? La traducción entonces es el proceso mediante el cual la célula usa la información del ARN mensajero, que es la que está aquí. Este ARN mensajero llega hasta los ribosomas y en los ribosomas se empiezan a emparejar con cada uno de estos nucleótidos que ustedes ven aquí. Se empieza a hacer una lectura de A3 y cada 3 nucleótidos, ¿sí? 3 nucleótidos representa un codón y este codón tiene nuevamente su anticodón, su complementario, y ese anticodón, que es esta que ven acá, lleva consigo un aminoácido. ¿Dónde podemos ver bien eso? Esto que está acá. Esto representaría el anticodón, que es complementario al ARN mensajero, y esto representaría el aminoácido. A esto se le llama ARN de transferencia. Y si ustedes se dan cuenta, hasta este punto vemos dos tipos de ARN. Esta que es un ARN mensajero, que tiene la información para sintetizar la proteína. Y vemos también un ARN de transferencia, que cumple la función de llevar consigo los aminoácidos. Hay otro tipo de ARN que se llama ARN ribosómico, que forma parte de la estructura de los ribosomas. Entonces aquí entra en juego el ARN de transferencia o ARNT. Cada ARNT va a llevar un aminoácido y tiene un anticodón entonces que se empareja con el codón del ARN mensajero. El ribosoma va entonces uniendo los aminoácidos de a uno en el orden correcto, formando una cadena. Este proceso continúa hasta que el ribosoma encuentra un codón de parada que indica que la proteína está completa. Entonces la cadena de aminoácidos se empieza a liberar y se pliega para formar una proteína funcional. Esta proteína
puede llegar a tener una función en específico. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es variaciones en la expresión génica. ¿Qué es lo que es la expresión génica? La expresión génica es el proceso por el cual la información del ADN se usa para producir proteínas. Como les mencioné, a partir de una molécula de ADN o DNA en inglés. Esta molécula de ADN lleva consigo toda la información necesaria para poder sintetizar o producir una proteína. Primeramente nosotros necesitamos copiar esta información en forma de ARN, específicamente ARN mensajero. Este proceso se conoce como transcripción. Luego se hace una traducción, esto está en inglés nada más, pero es traducción, para poder obtener finalmente una proteína. Como les mencioné entonces, la expresión génica es el proceso por el cual la información del ADN se usa para producir estas proteínas. Sin embargo, no todos los genes están activos todo el tiempo. La expresión puede variar según el tipo de célula, el momento del desarrollo o factores del ambiente. Estas variaciones permiten que una misma célula madre dé origen a distintos tipos de células, ya sean neuronas o células musculares, aunque tenga el mismo ADN. La expresión génica puede cambiar por varios motivos, ya sean factores internos como hormonas o señales dentro de la célula, o pueden también ser factores externos como la temperatura, la alimentación o incluso el estrés. También influyen modificaciones epigenéticas que no cambian el ADN, pero sí cómo se lee. Gracias a estas variaciones, el organismo puede adaptarse a diferentes condiciones y regular sus funciones de forma precisa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las mutaciones. Esta figura nos está mostrando una sola cadena de ADN, una sola hebra. Esta sería como la normal, ¿sí? Donde tenemos estas secuencias, citosina, adenina, timina, citosina, adenina y así sucesivamente. Estos nucleótidos pueden ser reemplazados o sustituidos por otra. A ese cambio se le denomina mutación, ¿sí? O también puede ocurrir un evento de adición o inserción, también se le suele denominar, que es incorporar nucleótidos a la cadena, ¿sí? Fíjense que acá hubo una adición de 2 nucleótidos que anteriormente aquí no estaba. También puede ocurrir un evento de delesión. ¿Qué es la delesión? Es sacar, retirar, ¿sí? Entonces las mutaciones entonces son cambios en la secuencia del ADN. Puede ocurrir por errores al copiar el ADN durante la replicación o por factores como radiaciones o sustancias químicas. A veces no causan daño, pero otras veces pueden alterar la función de una proteína, ¿sí? Existen varios tipos, pero los más comunes son la sustitución, como les mencioné, donde se cambia una base por otra. Por ejemplo, una adenina por una guanina. Esto puede cambiar un aminoácido en la proteína o no tener ningún efecto. Puede ser también adición o inserción, que se agrega una base extra al ADN. Esto puede alterar toda la secuencia que viene después, cambiando muchos aminoácidos. Y también puede ser delesión, donde se pierde una base del ADN, al igual que la adición puede desordenar toda la lectura del gen. Cuando estos cambios afectan la producción o función de una proteína, pueden causar enfermedades, pero también pueden generar variación genética útil para la evolución. Entonces, podemos tener este gen normal, ¿sí? Si tenemos un gen normal, podemos tener una proteína con una función en específica.
Pero si justo ese gen tiene una mutación o un cambio en su secuencia, esa proteína probablemente no sea igual a la que podría codificar o formar un gel normal, ¿sí? Entonces esta enzima o esta proteína podría ser defectuosa y probablemente no cumpla el rol que estaríamos esperando, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna consulta, no duden en escribirme al correo, estoy atento. Muchísimas gracias.